Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Amén. Un placer, hermanos, estar una vez más con ustedes en esta ocasión. Y obviamente ha sido el Señor muy propicio y ha sido un día también de mucha actividad para mucha gente. Por la coyuntura, como ya se habló y como compartimos anoche también, la coyuntura que vive nuestro país, muy marcada, muy especial, muy sui generis. Nunca en 10 años se han tenido 8 o 9 mandatarios. No debieron haber 2 nomás. Pero bueno, hermanos, motivo para seguir orando por nuestro país, ¿verdad? Como iglesia, columna y baluarte de la verdad, creo que debemos tener no solamente tal privilegio, sino también gran responsabilidad, mis hermanos, ¿sí? Sin otro preámbulo, vamos a hablar a esta hora de la ventana que sigue. Ahí está el tema número 4, sin mérito, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ya hemos hablado de las señales, hemos hablado del anticristo. Anoche hablamos del rapto de la iglesia. Esta noche hablaremos del tribunal y boda del Cordero como un solo tema. Y Dios mediante, mañana a la noche, si el Señor no viene antes, pues si viene mejor, la gran tribulación. Permítame ir antes de orar y leer el texto de referencia. Ahí está, sin mérito, el tribunal de Cristo y boda del Cordero. Y le decía, ayer también hicimos esta estructura en la ventana que sigue. ¿Por qué la implicancia de que debemos conocer también Apocalipsis? Dios de alguna manera muy especial reveló a Juan, mire, la estructura tan secuencial, tan cronológica de los eventos del porvenir. Y del 1 al 3, del capítulo 1 al 3, fíjese, está aquí mencionado el estado del cristianismo antes que Cristo retorne, reflejado o representado en las 7 iglesias y juntamente con el rapto que vimos anoche. De los capítulos 4 al 19, primera parte, va a hablar de los eventos del cielo, tribunal de Cristo y boda del Cordero, que es el tema de esta noche, pero paralelamente, abajo, aquí en la tierra, eventos aquí en la tierra, que es la tribulación y la gran tribulación. Y del capítulo 19, segunda parte, al 22, ya se habla del retorno extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Tome nota la secuencia, cómo el Señor le revela esto a San Juan, y es interesante que tengamos en cuenta esta estructura. En la ventana que sigue está, obviamente, el gráfico que estamos desarrollando. Hemos hablado de la flecha verde anoche, el rapto. Hoy nos toca hablar de tribunal de Cristo y boda del Cordero, la parte superior, donde el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Domingo a la noche hablaremos de tribulación y gran tribulación, donde el protagónico ahí es el anticristo. La flecha roja hacia abajo ya es la venida visible, lo que realmente se llama la segunda venida de Cristo. Tome nota, fíjese que la primera fase se llama el rapto. La primera fase de la venida de Cristo es el rapto, cuando Cristo viene por su iglesia. La flecha roja hacia abajo es la segunda venida, la segunda fase, cuando Cristo viene con su iglesia. Y se establece el Armagedón, el milenio y los detalles que es para la segunda parte, Dios mediante. El tribunal de Cristo, el tema. 2 Corintios 5:10, leemos el texto y luego oramos. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Padre amado, por este tiempo tan particular que nos regalas. Aún en medio de esta circunstancia de nuestra patria, aún en medio de esta coyuntura política, Señor, en la que vivimos, aún tu iglesia como columna y baluarte de la verdad está en esta tierra, Señor, dando testimonio de que tú eres el Señor, de que tú eres el Salvador y que tú eres, Señor, el Redentor, aún de situaciones no solamente de orden moral, espiritual, sino aún de orden político, económico, Señor. Tu iglesia no está ajena a esta realidad, porque si bien es cierto, Señor, estamos siempre pensando en el cielo, pero aún tenemos los pies bien puestos sobre este suelo en el cual vivimos, Padre.
Por lo tanto, en esta hora no somos ajenos a lo que afronta, a lo que está viviendo nuestro país, nuestra nación. Y ahora, Padre, al encomendarnos al desarrollo de este tema, danos de ti para dar de ti, porque así te lo pedimos con gratitud en tu muy santo nombre, Señor Jesucristo, y te decimos amén, amén y amén, Señor Jesús. La palabra tribunal, tenemos que analizarla. ¿Qué implicaba la palabra tribunal? La palabra tribunal viene de una palabra llamada vema o vema. Y era, mire, el lugar donde se sentaba el juez en los juegos griegos de Atenas. Y desde allí, fíjese, no dice condenaba, dice más bien recompensaba a todos los ganadores de las diferentes competencias. No era un juicio de condenación, sino era un tribunal de recompensa. La ventana que sigue nos va a mencionar, mire, los 3 tipos de coronas que recibían los atletas en el Olimpo, en Grecia. El primer lugar obtenía la corona de laurel, el segundo lugar la corona de pino, el tercer lugar la corona de olivo. Le voy a explicar luego por qué es eso. Había premio consuelo, cuarto y quinto lugar también, que no está allí. Era la corona de toronjil y la otra corona de perejil. Suena a broma. Pero esas eran las coronas para los premios consuelo. Pero eso, laurel, pino y olivo, era lo que equivale hoy para oro, plata y bronce. Eso era el equivalente en la antigüedad para hoy. La de olivo, tercer lugar, era una corona que se secaba rápido. La corona de pino demoraba un poquito más en marchitarse, mientras que la corona de laurel sí duraba buen tiempo. No se marchitaba o se secaba fácilmente. Y entonces los atletas anhelaban una corona de laurel, que es el equivalente a la medalla de oro en la actualidad. Usted habrá escuchado hablar de los laureles deportivos. En todas las naciones se le da a los atletas que han campeonado, que han quedado en primer lugar, los laureles deportivos, y se coloca simbólicamente en el primer coliseo de la nación. En el caso nuestro, cuando usted pasa por el Estadio Nacional, usted va a ver unos laureles allí con el nombre del atleta ganador. Usted escuchó seguramente la expresión, no te duermas en tus laureles. ¿Escuchó esa expresión? Que significa, no te quedes, no te conformes, avanza, porque tarde o temprano ese laurel se va a quemar, se va a marchitar. Por lo tanto, hermano, nunca se quede en sus laureles dormido. Avance, mi hermano. Contentos, pero no conformes. Amén. Así debe ser. La Biblia dice, no os conforméis. Y Pablo dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y si tiene la oportunidad de avanzar, hermano, emprenda otra vez. En el estudio, en el trabajo, lo que fuere, hay que emprender. No hay que conformarnos, hermano. Con eso en mente, entonces, esas eran las coronas de la antigüedad. Y dice la ventana que sigue, así vamos a ser recompensados. ¿Por qué creemos que la iglesia es recompensada después del arrebatamiento? El tema que desarrollamos anoche. En primer lugar, dice, por la sencilla razón que cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa a reinar, tome nota la palabra esposa que la vamos a analizar casi al final. Se ve que la esposa, subrayado, ya ha sido recompensada. Dice 19, 7 y 8 de Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas acciones, explicando esta palabra acción justa, dice, son las que han sobrevivido a la evaluación, tomen nota, a la evaluación, y que han llegado a ser la base de la recompensa. Pablo, hablándole a Timoteo ahí en 4:8, segunda carta, dice, por lo demás, dice, me está guardada, ¿ve? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, ¿cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a ¿quién? A todos los que aman su venida. Ahí la palabra aquel día, dice, es el día en el cual Cristo viene por su iglesia. Un tercer elemento a tomar en cuenta, hermanos, y que debemos remembrar o recordar.
Dice que este no será un tiempo de juicio para condenación por nuestros pecados, hermano. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos salvos ya para siempre jamás. Será un tiempo más bien de recompensa. ¿Por qué? Por el servicio que le dimos al Señor y por aquellas cosas que habremos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación viene uno de los textos muy particulares que muchas veces lo hemos leído, pero vamos a anexarlo al tema, obviamente, de la recompensa del tribunal. Dice, aquí se probará la calidad y la motivación de nuestras obras que hicimos por Cristo. Y lea conmigo el texto siguiente, que obviamente es 1 Corintios 3, 11 al 15. Dice, Pablo hablando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare, tome nota los materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, por el fuego será revelada. Y dice más, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, la corona. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si regresamos un ratito a la ventana anterior, usted va a ver ahí elementos de oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué ocurre cuando uno pone al fuego el oro, la plata y las piedras preciosas? Cuanto más están al fuego, ¿qué pasa? Más se purifica, ¿verdad? Y en cambio la madera, el heno y la hojarasca, cuanto más fuego entra, ¿qué pasa? Se consume. Tome nota eso para la explicación que viene a continuación. Entonces la ventana subsiguiente dice, unas obras serán de oro o plata o piedras preciosas, pero otras serán de madero o heno u hojarasca. Y es de acuerdo a ello, dice hermanos, ¿cómo recibiremos nuestras coronas? ¿O simplemente no seremos recompensados, aunque seremos salvos? ¿Cómo es eso, queridos hermanos? La Biblia dice en el texto que acabamos de leer, es interesante, regresemos por favor a la ventana 23, querido hermano, ¿sí? Dice en el párrafo inferior, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, el creyente. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que aún aquellas personas que tuvieron obras de heno, madera o hojarasca, que son obras demasiado superficiales, se van a quemar, van a encontrar salvación, van a ser salvos. Dice, aunque así como por fuego, lo traduzco en el lenguaje más de acá. Vamos a ser salvos algunos, y cual bombero alguien nos va a salvar, hermano, y vamos a ir a la presencia del Señor oliendo a humo. Hemos sacado 10.5 y por misericordia nos han puesto 11. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese párrafo. Si bien sufrirás pérdida, no tendrás ningún galardón, no tendrás ninguna corona, aunque vas a tener pérdida, serás salvo de todos modos. Y es ahí donde encontramos el pensamiento. Y entonces, ¿qué voy a hacer allá sin coronas y recompensas? Bueno, seguramente el Señor nos va a dar algo, hermano, de recompensa, pero no como las que realmente se quisieran recibir aquellos que han servido, han luchado, han batallado por la obra del Señor. Y fíjense, mis hermanos, aquellos que recibieron coronas, ya sea de oro o plata, en función a la equivalencia de su tarea, allí en la ventana subsiguiente, en la 26, mi hermano, dice 4:10, que los que recibieron las coronas, dice los 24 ancianos, en el Apocalipsis la palabra 24 ancianos significa los redimidos, los creyentes, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hicieron, hermanos queridos? Y echan sus coronas delante del trono. ¿Sabe qué está diciendo? Que no se sintieron merecedores de recibir cualquiera que haya sido la corona de recompensa, que la devolvieron más bien.
y dijeron, Señor, no merecemos esto, porque por gracia fuimos salvos, por gracia hemos servido y obviamente no nos sentimos merecedores de esas coronas. Y creo que de alguna manera u otra, amado hermano, pasa lo mismo aquí en esta tierra. Cuando usted recibe un favor de Dios, una gracia del cielo, uno no merece eso, hermanos, porque sencillamente no somos merecedores de nada. Por gracia caminamos y Pablo va a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo, a quien yo le llamo el príncipe de los apóstoles, hermano. Obviamente esta verdad está allí. Ahora, en la Biblia, fíjese, además de las Olimpiadas, de las famosas coronas que acabamos de mencionar, la Biblia menciona 5 tipos de coronas. Ventana que sigue, mire. Está la corona de gozo, la primera. ¿Para quién es? Para los que ganan otras almas para Cristo. Aquellos que tienen la facilidad, el privilegio de hablar del Señor, hermano, de compartir la palabra, tienen, según la Biblia, la corona de gozo. También está la segunda corona, la corona de justicia. Dice, para los que aman la venida de Cristo. Aquellos que de alguna manera u otra, amados hermanos, anhelamos, decimos, Señor, ¿cuándo vienes? Ya estamos cansados de este mundo. Bueno, aquellos que aman, pero que no solamente se cruzan de brazos, hermanos, sino que aman y actúan y obran esperando que el Señor venga. La tercera corona, la corona de gloria. Para los que realmente enseñan, fielmente, enseñan y predican la palabra de Dios. Para aquellos maestros de escuela dominical, academia bíblica, los que predican, comparten, hermanos, hay una corona que la Biblia le llama la corona de gloria, por compartir la fe, la palabra. La cuarta corona, la corona incorruptible. ¿Para quiénes? Para los que corren la buena carrera de la vida cristiana. Es decir, que son fieles, caminan siempre con fidelidad, con lealtad al Señor, ¿verdad? Para ellos es la corona incorruptible. Y finalmente, la corona de la vida. Para los que sufren por el nombre del Señor, especialmente los que ponen su vida por Él. Para aquellos que sufren la oposición de los amigos, de la casa, de los vecinos, de los compañeros en el trabajo, en la universidad, la corona de la vida. No sé qué corona tiene usted, hermano. La ventana que sigue es una reiteración de lo anterior. Ahí está. La corona de gozo para los que ganan almas para Cristo, la corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, la corona de gloria para los que fielmente enseñan la Escritura, la corona incorruptible para los que corren la buena carrera y la corona de la vida para los que sufren por el nombre de nuestro Señor. Querido hermano, ahí está para escoger qué corona usted en su corazón está teniendo. Pero la ventana que sigue nos dice que hay una característica de esta corona. Se ganan a través del servicio fiel. Cualquiera de esas coronas tiene una particularidad, un común denominador, por el servicio al cual el Señor le ha llamado a usted. Y usted diría, pero servicio de predicación, enseñanza, música, cualquiera, hermano. En la Biblia hay más de 24 dones, 24 gracias del cielo para cada uno de aquellos que hemos venido al Señor. Uno de ellos por lo menos tiene usted, mi hermano, uno por lo menos. Y ese don hay que ponerlo por obra. El don de servicio, el don de enseñanza, el don de predicación, el don de orar, el don de presidir. Muchos dones, hermano. Y entonces la pregunta es, ¿estoy ejerciendo ese don? ¿Estoy ejerciendo esa gracia que el Señor me ha dado para poder recibir la recompensa? Y aquí hay una pequeña aplicación, la ventana que sigue dice, para tener una como esta en el cielo, la de arriba, tenemos que estar dispuestos a tener una de estas en la tierra. El sufrimiento, la batalla por el Señor. Él llevó, dice, una corona de espinas, hay un mix ahí. Él llevó una corona de espina en su frente para darte a ti una corona de gloria en su momento. Y alguien hizo poesía de esto, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y vaya, hermano, por eso le llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces, queridos hermanos, fíjese, resumiendo el asunto de la recompensa del tribunal, para el creyente habrá tribunal de Cristo, no de condenación, sino de galardón. Para el no creyente, para el inconverso, el que no conoce al Señor, hay juicio en el gran trono blanco, o también llamado el juicio final de condenación. Hay 2 elementos nada más.
Tribunal de Cristo recompensa y juicio final para condenación, que es el veredicto final. Eso es, queridos hermanos, el tribunal de Cristo. Llegamos a la segunda sección, las bodas del Cordero. 19:7 de Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta frase, han llegado, otra vez haciendo un pequeño análisis, está en tiempo, en el lenguaje en el que fue escrito la Biblia, se habla de un tiempo llamado aoristo. En el lenguaje español es pasado, presente y futuro. Son los tres tiempos que se conjugan en el ámbito del lenguaje o gramática española. En el lenguaje griego hay un cuarto tiempo que le llaman el aoristo. El aoristo es tiempo continuo, tiempo que siempre está ahí. Pasado, presente y futuro, pero el tiempo continuo. O sea, está ahí. Significa, dice también, un hecho que ya se terminó, pero es un hecho que va en su momento a acaecer o a acontecer, pero está allí. Tiempo aoristo, que está allí siempre presente. Dice, lo cual nos muestra que las bodas ya han sido consumadas. Tome nota esto de que las bodas ya han sido consumadas por un par de ilustraciones que les voy a compartir para acentuar y confirmar esta expresión. Bodas ya han sido consumadas. 19:7 de Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice aquí, hermanos queridos, esta pequeña explicación, que este será un evento, las bodas, que solo concierne a Cristo y a su iglesia. Pero notar cómo era la unión de una pareja en el Oriente. El matrimonio en la antigüedad se dividía en tres partes. No es como los matrimonios acá en Occidente, hermanos. Vamos a aprender, en algunos casos, de repente usted conoce la costumbre oriental, es diferente, hermanos, a las bodas de acá, a la costumbre de las bodas en el Oriente. Tenía tres partes. La primera parte se llamaba la promesa o el desposorio. ¿Qué implicaba eso? Los padres, dice, hacían un contrato y disponían la unión de sus hijos. Era legal eso. Mire, dice, hay que rememorar el caso de José y María. Los padres de José y los padres de María habían hecho un convenio para que estos jovencitos, en llegado la edad de casarse, se casaran. Por eso es que José y María ya estaban comprometidos cuando vino el ángel Gabriel y le anuncia que iba a haber familia. Eso es otro tema, por cierto. Pero estamos llegando a la costumbre que los padres hacían convenio, compromiso para que sus hijos se casaran. Así era en Oriente. Y todavía existe eso, hermano. En China, Japón, hay esos matrimonios de clanes. Que cuando ya llega la edad de casarse, de juntarse, mejor dicho, se juntan en una ceremonia muy particular. Y aquí hay un pequeño paréntesis. Pablo era como una especie de padre espiritual o nodriza. Él en otra carta a los Colosenses dice que él era una nodriza. Y la nodriza es una madre que cuida, que protege. Pero Pablo dice como un padre espiritual de los Corintios. Mire lo que le dice en 11:2 de segunda carta. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, como todo padre. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjese la analogía que hace Pablo, como un padre que cuida a la hija o al hijo para presentarle, en ese caso, al esposo con quien iba a comprometerse. Para Pablo, los corintios, dice, eran sus hijos en la fe y Jesucristo era el novio, el futuro esposo. Entonces yo pregunto ahorita, hermano, hoy estamos 11 de octubre. 2025. ¿La iglesia es novia o esposa de Cristo? Hoy. Es novia. Tome nota de esta expresión. Hoy la iglesia todavía es novia, no es esposa. Pero fíjense que Juan ya en el año 90 después de Cristo ve a la iglesia casada y no dice novia, dice esposa. Pero permítanme ir avanzando para verificar bien la palabrita esta. La segunda parte, entonces la primera parte era el desposorio, la presentación. La segunda parte ahora dice es la presentación.
¿Qué implicaba eso? Cuando ya la pareja tenía la edad suficiente para casarse, mire quién tomaba la iniciativa. El hijo decía: papá, padre, ya hiciste todos los trámites legales, la primera parte. Ahora, la segunda parte, envía por mi prometida para que el contrato se cumpla, decía el hijo. ¿Y qué hacía el padre? Entonces dice, se traía a la novia en procesión y el padre del novio ponía la mano de la novia en la de su hijo para mostrar que había cumplido su parte del contrato. Y es en ese momento, dice hermanos, en que la pareja estaba legal y espiritualmente casada. Simplemente al cruzar las manos ya estaban casados. Ese era el acto ritual, ceremonial de una boda en el Oriente. La ventana que sigue nos dice que eso es un simbolismo de cómo la iglesia será tomada de este mundo por Dios y presentada al novio, el Señor Jesucristo, en el rapto, y la presentará sin mancha alguna. Así lo dice 5:27 de Efesios, dice, a fin de presentársela a sí mismo, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una especie de procesión, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, y recalca, santa y sin mancha. La tercera parte, la boda en sí. Conocido también como el banquete nupcial. Era la fiesta donde el novio reunía a sus amigos y les presentaba a su esposa ya en una gran cena o banquete. 19:9 de Apocalipsis dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es aquí, dice hermanos, donde el Señor Jesús presenta a su esposa, la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuándo hará eso? Y es ahí donde viene la respuesta. Se considera y se cree que será después de su segunda venida en forma visible a la tierra e instaure su reino milenial, tal como vimos en el gráfico. Porque vemos, dice en 19:14 de Apocalipsis, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Es decir, mis hermanos, la fiesta de las bodas es lo que se le llama el preámbulo al tiempo del milenio, pasando antes por la batalla del Armagedón. El gráfico siguiente, otra vez, a efecto de hacer el recordario visual. Ahí está, mire, el tribunal de Cristo que acabamos de ver, las bodas del Cordero, y luego viene flecha roja, viene Cristo. Se inicia la guerra del Armagedón, termina esa guerra del Armagedón, que es breve nomás, y luego se instaura el reino milenial, que es el tema que obviamente se compartirá en la segunda parte. Y entonces dice en el milenio, allí donde dice milenio, Cristo presentará a su esposa al mundo y reinará 1000 años en la tierra con ella, la iglesia. Y así dice, por medio de ella, la iglesia, el Señor pueda ser honrado y glorificado durante todo ese tiempo. Pero aquí viene donde me voy a detener un instante para poder considerar algo que a usted como a mí me emocionó cuando tuve que detenerme a explicar y a detallar esta palabra que viene a continuación. Dice 19:8 de Apocalipsis, y a su esposa, subrayado, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Número 1, número 2. 22:17, la primera parte dice, y el Espíritu ahora y la esposa dicen, ven. El que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La primera parte de ahí. Y el Espíritu y la esposa. Repito, hermanos, Juan escribe ese versículo en el año 100 después de Cristo. Y en el año 100 después de Cristo, Juan ve a la iglesia no como novia,
ve a la iglesia como esposa, hermanos. Mire que ninguna palabra en la Biblia está de más. Ventana que sigue, analicemos la palabra esposa. La palabra esposa viene de esa palabrita nunfe, de donde viene la palabra en español ninfa, que significa esposa joven. ¿Habrá una hermana que se llama ninfa acá? ¿No? ¿Hay alguien? ¿Arriba? ¿Tampoco? Ya, muy bien. Bueno, ninfa significa esposa, esposa joven. En cambio, para la palabra novia, que bien pudo Juan en el año 100 después de Cristo usar esa palabra, fártenos, virgen, doncella, señorita. No, Juan ve a la iglesia, hermanos queridos, casada. Por eso es que, queridos hermanos y amigos, me lleva a una situación muy particular. Uno de los lemas de nuestra denominación dice que es Cristo, póngale, salva, sana, santifica, ¿y qué dice? Viene otra vez. Permítame ir a un par de ilustraciones para entender esta verdad del lema que está. Ahí dejemos ese lema. Dos ilustraciones. Número uno, hace años atrás, mucho antes de la pandemia, pasaron en la televisión el caso de un joven que se casaba en la Catedral de Miraflores. El joven llegó el sábado a eso las 6 de la tarde, era el matrimonio más o menos en esa hora. Él llega y la novia nunca llegó. Nunca llegó. Y entonces en el reportaje que le hacen ¿por qué? Porque, hermanos, se cruzó este joven mentalmente. Y de cuando en cuando iba a la iglesia, Catedral de Miraflores, los sábados a esperar a la novia. Y el reportaje decía que ya habían pasado más de 20 años y él seguía yendo, hermanos, a la puerta de la iglesia a esperar a la novia. Ya 20 años, ya había entrado en una edad ya más o menos prudencial. Nunca se casó, siempre esperó a la novia. Nunca llegó la novia. Ilustración 1, ilustración 2. Yo estaba en la plaza de armas, una media tarde de un sábado, que es la hora de las bodas generalmente. Cuando en eso de una limusina baja una señorita, una novia, y se sube en esas caleras de caballos que están en la plaza de armas, se sube para hacer el paseo protocolar propio y antes de entrar a la iglesia. Dio una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Ya entró el claroscuro. Ya no eran las 6, ya estaba oscureciendo. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El novio nunca llegó. Nunca llegó. Y ya la gente que estaba moviendo ahí ya se percataba y entró la vestida y alborotada se quedó, decía la gente. ¿Cómo es la palabra que se suele usar? ¿Sabe qué hizo la novia, hermanos? En un recodo de la plaza de armas se bajó del coche y en un ángulo subió de nuevo a la limusina y se fue. El novio nunca llegó, hermanos. Dice Cristo salva, santifica, sana y viene. El novio llamado Jesús, sí viene, hermanos. Pablo ve casada a la iglesia. No le dice novia, fártenos, le dice nunfe, esposa joven. Amén, hermanos, ¿no le contenta eso? Que nuestro lema sí tiene sentido. Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Yo le daría un aplauso al Señor, hermano, a ese novio que sí viene por segunda vez, mis hermanos. Él viene. No deja a la novia vestida y alborotada, hermanos. Viene nuestro Señor. Eso me lleva a mencionar algo, hermanos, que se da por sentado entonces que la boda se concretó y que el retorno de Cristo será en verdad. La iglesia ya se ve como esposa y no como novia, hermanos. Eso debemos entenderlo, porque alguna vez, y anoche lo mencionamos, que Pedro decía, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento.
Eso, hermanos queridos, es lo que está generando que estos 2000 y pico de años el Señor todavía no venga, porque está esperando que mucha gente que no le conoce como Rey y Señor, aún vengan al Señor, hermanos. Por eso que la ventana que sigue, hermanos, Él dijo que vendría y vino la primera vez. Dijo que moriría y murió el Señor. Dijo que resucitaría y resucitó el Señor. Dijo que volvería y volverá mi Señor, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Voy cerrando. Ese texto tenía 3 peticiones, que son 3 peticiones para cada uno de nosotros, ya creyente o no creyente. Dice, y el que oye, diga ven. Dice, el espíritu y la esposa, dice, ya no la novia, el espíritu y la esposa, dice, el que oye, diga ven. Y tome nota que Juan es el que escribe Apocalipsis, y Juan en su evangelio tiene 3 situaciones muy particulares con respecto a esta petición. Por eso es que él dice en 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es que él está diciendo en su carta, y el que oye, diga ven. Y por eso él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera que sea la realidad de nuestra vida espiritual, el Señor no nos rechaza. Cualquiera que sea nuestra vida estropeada, cargada, estresada, destrozada, uno viene al Señor y el Señor no le eche fuera, no le saque en cara. Pero la segunda petición decía, y el que tiene sed, venga, venga. Y Juan mismo en su evangelio dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Fíjese cómo va allí a hablar de esa necesidad tan urgente de todo hombre y de toda mujer en este mundo, hermano, que tiene sed no solamente de existencia, no solamente de vivir en lo horizontal, sino sed de vivir una vida con propósito, una vida que valga la pena vivir. El que tiene sed, por esa sed que yo tenía, hermanos, es que un día yo vine al Señor. Yo era un muchacho preguntón, desde muy niño, las famosas preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Nadie me la respondía, hermano, nadie. Llegué a la secundaria y tuve un profesor que para mí era un sabio, era un hombre un extraordinario. Me enseñó filosofía. Y la filosofía decía, el lema de la filosofía es el amor al saber. Me dice, estudia filosofía. Estudia a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, toda esa gente, hermanos. Todo quedaba acá. Todo quedaba acá. Entonces me dijo, estudia sociología. Estudié sociología. El lema de la sociología es conocer la interrelación de la sociedad. Y ahí en la sociedad encontré que hay el rico, el pobre, el de arriba, el de abajo, el que explota y el explotado. Y decía, esto es en la vida, conocer la interrelación de la gente, que no es sino horizontal. Entonces le dije, ¿habrá algo más? Sí, me dice, psicología. Estudié psicología. El lema de la psicología es, conócete a ti mismo, ¿verdad? ¿Para qué me conocí a mí mismo, hermanos? Desde entonces no me llevaba bien conmigo mismo, ni tampoco me dirigía a la palabra, hermanos. Hasta que un día conocí a mi Señor. Profeta Jeremías que mencionamos anoche en el texto. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El texto que me trajo a los pies es precisamente Juan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa sed fue satisfecha por mi Señor. Muchos años atrás vengo caminando con el Señor porque con Él encontré la razón y propósito de mi caminar. Esta petición tiene sentido. Y la última petición le dice, y el que quiera, tome nota, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire que Dios nunca presiona. Nunca nos agarra de la solapa y nos presiona y nos obliga a aceptarle como Señor y Salvador. No, la ventana que sigue completa la idea. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta?
Sí, alguno. Yo no creo en conversiones de presión, de meter miedo. No, hermanos. Uno tiene que venir al Señor espontánea, libremente, por esa sed, por esa hambre y por esa necesidad que uno tiene. Y cuando así acontece, realmente viene y brotan ríos de agua viva. Siempre ando diciendo, y lo recalco acá, el cristianismo no es religión. El cristianismo es relación. El cristianismo es estilo de vida. El cristianismo es una visión nueva para andar en este mundo corrupto en el cual vivimos. Usted y yo marcamos la diferencia, no por la religión que profesamos, sino por esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos cerrando. Conclusión. Todo está dispuesto. Todo ya. Todo. Por lo tanto, dice, venid. Y es que debido a esta esperanza, dice, nos hacemos eco cada día de las palabras del apóstol Juan y oramos. Ven, ven Señor Jesús. Amén. Él viene pronto, como dice en la ventana que sigue. Por lo tanto, preparémonos. Y prepararse es estar despierto, estar velando, estar dispuesto, obviamente. He aquí, mis hermanos, sin mérito. No hay mérito, hermanos, para ser llevado al tribunal, no de justicia, no de condenación, sino de recompensa. No tenemos ningún mérito. El mérito lo ganó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el tribunal y las bodas del Cordero. Ya Juan vio realizado ese matrimonio y solamente esperamos que Él venga pronto por su iglesia. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, una vez más hemos compartido tu palabra a esta amada congregación, a esta amada iglesia que tú has llamado, Señor, donde hay hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, damas y caballeros, que algún día han venido a ti, Señor, creen en ti, confían en ti. De repente algunos de ellos están batallando, luchando con su fe. Pero amado Padre Celestial, más que vivir, Señor, mirando utilitariamente la fe, la recompensa, que sí, están allí, Señor. Sin embargo, permítenos caminar al amparo de tu gracia, al amparo de tu amor, sirviéndote. No por las coronas propiamente, sino por la razón de ser inherente al servicio que debe fluir de una forma natural, espontánea, normal, en aquellos que te hemos conocido, Señor. Pero gracias, porque aún en medio de todo ello nos has bendecido, nos seguirás bendiciendo inmerecidamente. Y tal como los ancianos que representan a los redimidos pusieron otra vez las coronas a tus pies, no merecedores de aquello que tú nos diste, así también, Señor. Si estamos aquí en esta tu iglesia, es por pura gracia. Todavía nos has extendido la vida para poder disfrutar de ella y hacer que otros también te conozcan, bendito Señor. Gracias, Dios, por este tema. Gracias, Señor, por la recompensa que sí nos vas a dar. Gracias, Señor, porque no nos has engañado, no nos has mentido. Tu siervo ya ve a tu iglesia, Señor, recepcionándote. Hoy novia, mañana esposa, porque Jesucristo, que salva, que sana, que santifica, viene otra vez. Gloria a tu nombre, Señor. En tu nombre oramos así, agradeciéndote, diciéndote, Señor, amén, amén y amén, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.